Queridos amigos, en este ciclo de los desafíos que nos propone la cultura actual a las personas que tenemos fe, hoy quiero hablarles de la idea de Dios, que ustedes saben que nosotros conocemos al hombre desde el Paleolítico. ¿Por qué? Porque el hombre anterior al Paleolítico trabajó el hueso, el cuero, la madera y todas esas cosas han desaparecido. Pero en el Paleolítico, ¿no es cierto? Paleo significa antiguo y litio piedra. Es cuando empieza la edad de piedra, ¿no es cierto? A trabajar en la piedra y por lo tanto sus obras permanecen hasta nuestro tiempo. Y entonces nosotros, como el operar sigue al ser, y entonces el chancho hace chanchadas, bueno, nosotros conocemos cómo era ese hombre del Paleolítico por aquellas cosas que hizo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros conocemos del hombre del Paleolítico? Sobre todo en sus obras más extraordinarias, conocemos que es religioso, que cree en Dios. Y lo conocemos a través de dos aspectos. Uno son los templos y el otro las tumbas. Cuando pensamos en templos del Paleolítico, no pensemos en el Partenón, ¿no es cierto?, de Atenas, en Grecia, sino que pensemos en esos menires, en esos dólmenes, ¿no es cierto?, esas piedras enormes transportadas por distancias muy llamativas, es decir, difíciles para la técnica de ese momento, para determinar que en un lugar específico se realiza el encuentro con Dios. Muchas veces eso está unido con los ciclos del tiempo, con la llegada de la primavera, sobre todo porque el invierno es como el triunfo de la oscuridad, de la noche, del frío, y evidentemente la llegada de la primavera para hombres que todavía no tienen capacidad para medir el tiempo era un anhelo: ¿cuándo llegará? ¿No es cierto? Es decir, cuando sabemos que hay algo cíclico, ¿no es cierto? Porque ya vivimos o nos lo cuentan los mayores, ¿no es cierto?, que esto va a pasar, pero no sabemos cuándo. Y entonces esa vuelta de la vida, ese renacimiento, esa resurrección, yo la quiero marcar. Y entonces, en general por la posición del sol o por algunas formas en que el hombre podía llegar a determinar, está por venir el tiempo bueno y está por terminar este tiempo difícil, en donde todo lo que guardamos en nuestros graneros se nos ha ido acabando, así que estamos rascando la lata, como dicen. Bueno, y entonces ese hombre es religioso porque esos templos son un encuentro con esa divinidad que vuelve a bendecirnos, y por lo tanto en ese lugar nosotros le ofrecemos a ese Dios la acción de gracias por esa constante renovación de su alianza con nosotros, benefactora. Pero por otra parte también hay tumbas, tumbas que no tienen que ver con el lugar en donde se destina el despojo del cuerpo una vez muerto, por una cuestión higiénica o hasta estética, ¿no es cierto?, de no tener la persona muerta al lado de nosotros, sino que tiene que ver con un mundo simbólico del que habla de un viaje, porque imagínense, el hombre del Paleolítico tenía muy poquitas cosas, ¿no? Y entonces dotar a una tumba de un peine o de una cuchara o de lo que fuera, evidentemente era porque esa persona iba a necesitar esas cosas durante ese viaje que emprendía, porque hay una idea de más allá. Y esa idea de más allá se basa en un deseo que tiene el hombre, ¿no? Un deseo de infinito, un deseo distinto del que tienen los animales. Ustedes vieron que una vaca come pastito tranquilamente al lado de una res muerta y no se hace ningún problema, porque la muerte no le trae ningún conflicto a la vaca. Pero a los hombres sí nos trae un conflicto serio, porque nosotros tenemos algo en el corazón que desea vivir
y que desea vivir eternamente. Y entonces los hombres del Paleolítico creían en sus deseos, porque, qué sé yo, no iban a psicoanalistas que le decían que esos deseos eran sublimaciones de frustraciones, ¿no? Sino al contrario, ellos creían, bueno, si deseamos esto, es que esto debe pasar y debe pasar después de este tiempo en un más allá. Bueno, ese hombre que creyó en Dios, eh, lo representó a esa divinidad de maneras distintas. Primero, por ejemplo, adjudicándole evidentemente aquellas cosas que él no causaba. Entonces, ¿cuál es la causa del viento? El dios del viento, porque yo no creo en el viento. ¿O cuál es la causa de la fecundidad de la tierra? Bueno, la diosa de la fecundidad. ¿Y cuál es el dios que me dio la victoria en la guerra? Porque nosotros éramos 10.000 y los otros vinieron con 20.000 y le ganamos. Y bueno, el dios de la guerra. ¿Y cuál es la causa del trueno? Bueno, el dios del trueno. Y así fue pensando de una manera politeísta, es decir, en varios dioses, porque había varias cosas causadas por causas que no era el mismo, superiores al mismo, que el hombre se encontraba en el vaivén, ¿no es cierto?, de esas causas, y entonces a esas causas las denominaba Dios o dioses. Bueno, por supuesto que había una jerarquía entre esos dioses, había dioses más importantes, había dioses menos importantes, y por supuesto que la idea del dios del amor, que es muy antigua, ¿no es cierto? La encontramos en Egipto, la encontramos en Grecia, pero la encontramos con distintas representaciones. Entonces, por ejemplo, Cupido, ¿no? ¿Cómo está representada? Bueno, es un adolescente o un niño alado que tiene flechas, que tiene los ojos tapados por una venda y que ensarta dos corazones, y entonces lo hace de manera caprichosa porque es un niño o porque es un adolescente, porque no ve, y entonces muchas veces ensarta dos corazones que no deberían ensartar, ¿no es cierto? Y entonces hay una historia de muchos dramas que se realizan por el amor, porque se enamoran a las personas equivocadas que no debieron enamorarse, ¿no es cierto?, por alguna razón. Bueno, dentro de esas simbologías del Dios amor, la idea del cristianismo sobre cuál es nuestro Dios amor, ¿no es cierto? Saben que San Juan en sus cartas habla de que Dios es amor y, y cómo nosotros lo representamos ese Dios amor, a un Dios que por amor se hace hombre, es decir, a un Dios que habla nuestro lenguaje, que vive nuestra historia, que nace, que muere, que come, que se cansa, que es traicionado por un amigo, que ama, que tiene amigos, que predica la verdad, que busca la oveja perdida, pero que en la edad de los 33 años, es decir, un hombre maduro, sobre todo en su tiempo, ¿no? Es decir, un hombre que podía ser abuelo, ¿no es cierto? Jesús. Un hombre en la plena madurez de su vida ofrece su vida para la salvación de todos los hombres, por amor. No hay amor más grande que dar la vida por aquellos que se ama, dice Jesús, y Él da la vida por todos porque nos ama de una manera infinita. Entonces está el amor del Padre que nos da a su propio Hijo por amor, y está el amor del Hijo que entrega su vida por amor a todos los hombres. Entonces, esta idea inmadura, ¿no es cierto?, del amor, caprichosa del amor que puede haber en la mitología griega, no existe en el cristianismo. Es decir, en el cristianismo hay como una idea madura del amor, una idea en donde el amor tiene que ver con nuestra inteligencia que conoce
y nuestra voluntad que libremente elige amar, que libremente vive el compromiso del amor, que libremente puede comprometerse, que puede comprometerse en un para siempre, que puede comprometerse en un hasta la muerte. Es decir, cosas difíciles, ¿no es cierto? Porque nuestro corazón está sujeto a muchos vaivenes y entonces esta idea del amor comprometido, estable, maduro, hasta dar la vida por el otro, esta idea del amor que perdona, por ejemplo, que comprende, que da una segunda oportunidad, que espera, esta idea del amor que sale primero, ¿no es cierto?, que no espera al otro para que me ame, para que yo lo ame, sino que empieza, ¿no es cierto?, constituyendo al otro en amable, ¿no es cierto?, en digno de ser amado, es una idea muy interesante que aporta este Dios cristiano. Bueno, evidentemente el mundo, por más que llamemos a la civilización occidental y cristiana, no es que ha dejado de tener otros dioses, ¿no? Y entonces hoy nos preguntamos, a ver, ¿cuál es la idea de Dios que tenemos? ¿Y cuál es la idea de plenitud? ¿Y cuál es la causa que nosotros creemos que mueve las cosas? Bueno, qué sé yo, hoy pensaríamos que es más el dinero que Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Y basta ver una iglesia y un banco, o qué sé yo, un colegio y un shopping, ¿no es cierto? Para darnos cuenta la idea de qué es lo que nosotros enaltecemos a ese lugar de causa que mueve las cosas. ¿Qué es lo que mueve las cosas? No así como en otro momento podían pensar en el dios del viento o en el dios que hace fecunda la tierra o el vientre de las mujeres. Es decir, qué es lo que produce? ¿Qué es lo que mueve las cosas? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos ganar la batalla? ¿Qué nos da plenitud? Y entonces van a encontrar que evidentemente el hombre de nuestro tiempo cree mucho en el dinero, cree mucho, por lo tanto, en el consumismo, cree mucho en el hedonismo, ¿no es cierto? Y en la satisfacción de sus deseos y en complacerse mucho a sí mismo. Y eso piensa que es lo que está bien, pero para complacerse a sí mismo, y bueno, hay que pagar el viaje o comprar la casa, y por lo tanto siempre nos remite a un Dios dinero que es el que está moviendo las cosas, ¿no? Pero por otra parte, ese hombre no es tonto, ¿no? Y entonces de repente un día se encuentra con que, bueno, pude comprar todo lo que quería, pero no puedo comprar la vida de mi hijo que se está muriendo. O no puedo agregar un día a mi propia vida. O no puedo comprar el que me amen. Y entonces, evidentemente, sí, es maravilloso, ¿no es cierto? Este Dios que mueve todo, pero no mueve todo. Y por ejemplo, en un momento actual como el de pandemia, evidentemente es distinto tener coronavirus pobre que tener coronavirus siendo rico. Es distinto la vacunación en los lugares ricos y en los lugares pobres. Por supuesto, la higiene es distinta en un lugar rico y en un lugar pobre. La atención de nuestra salud es distinta en una clínica muy costosa que lo que puede ser en un hospital público. Pero en el fondo, también hay algo que nos nivela, ¿no es cierto? Es decir, este virus nos les ataca a todos y mueren ricos y mueren pobres y mueren jóvenes y mueren viejos y se les complica las cosas a personas que están muy bien atendidas y a personas que están muy mal atendidas. Entonces, claro, cuando la cultura llega a ese lugar en donde este Dios al cual cree y al cual le ofrece su vida, que es el éxito, que es el consumismo, que
que es el tener. Cuando el hombre llega a ese lugar en donde dice, pero y acá este Dios no me da respuestas, este Dios no es Dios sobre el coronavirus, o no me puede alcanzar esto, entonces sufre lo mismo el rey que el mendigo, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí entonces viene una pregunta del hombre contemporáneo también, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, en general la respuesta se da, bueno, yo me la pasé mejor porque tuve mejor dinero, viajé más, tuve más cosas, y quién me quita lo bailado, ¿no es cierto? Y bueno, y eso pareciera ser como una respuesta que satisface a muchos, pero no a todos, ¿no? Porque hay algunos que se preguntan, bueno, ¿y qué es esto entonces? ¿Era esto? Y no me llevo nada, ¿no es cierto? Y muchas veces el dinero y las cosas y los éxitos y todo esto tiene como un doble filo, ¿no? Y entonces obtuve tantos éxitos, pero eso me trajo tantos fracasos, ¿no? Y entonces, a ver, ¿estuvo bien creer tanto en esto o fue una trampa confiar en esto porque después me sentí defraudado, ¿no? Entonces, evidentemente creo que el mundo contemporáneo, que tan tranquilamente se autodefine como ateo o como agnóstico y se queda tranquilo, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, yo si Dios existe no lo conozco, no lo he visto, entonces vivo como prescindiendo de Él. Si realmente se puede vivir prescindiendo de un Dios, o si no es que nosotros endiosamos algunas otras cosas que en el fondo tampoco nos satisfacen tanto, ni nos responden a nuestras necesidades. Y entonces ese juicio crítico, negativo del hombre creyente, vos crees que hay un Papá Noel que te da todo lo que necesitas y que te cuida, en el fondo, bueno, vos crees que tus ahorros te van a sostener, o que tus recaudos, o que tu jubilación, o que lo que fuera te va a responder, ¿no? Eh, es decir, evidentemente, esta idea tan antigua que la encontramos en los hombres más antiguos que conocemos, como les decía al principio, los hombres del Paleolítico, tiene que ser una idea que el hombre se siga preguntando. Y bueno, ¿cómo se la responde? ¿Está satisfecho el hombre de nuestro tiempo con los dioses que ha creado? Le ha ido mejor al hombre con estos dioses. No quiere como que le contemos un poco ese Dios en algún momento creímos como cultura y en algún momento veneramos y en algún momento tuvimos en cuenta y en algún momento el primer libro que se editó fue la Biblia y en algún momento el edificio más alto fue la iglesia y en algún momento todo el arte cantaba la belleza de Dios y decir, no habrá algo, ¿no es cierto?, en todo eso que hemos olvidado y que hemos cambiado por otros dioses que valga la pena recuperar. Así que nada, piénsenlo ustedes en sus propias vidas, porque es curioso, ¿no? Es decir, cómo por ósmosis los dioses de nuestro tiempo de alguna manera también acaparan nuestro corazón y de alguna manera le sacan un lugar a Jesucristo, por más que seamos personas creyentes, pero también, es decir, pensemos, ¿no? Es decir, ¿qué idea de Dios tiene nuestro tiempo? Y quizás le gustaría conocer un poquito de esto que tenemos para transmitirles. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.